Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Dávila, gerente de producto de Exceltis Chile. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en distintas partes de Latinoamérica. Con la sesión de hoy culmina una serie de webinars en donde nos han acompañado expositores del más alto nivel. Desde ya les agradecemos por habernos seguido en esta webinar. Para Exceltis, la educación médica continua es un pilar fundamental. Es por ello que también aprovechamos de agradecer a la Universidad de Valparaíso, a ALEC y a la Sociedad Chilena Climaterio por considerarnos en la difusión de este curso que abre una ventana de oportunidades para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres. Ahora dejo con ustedes al anfitrión de este webinar, el doctor René Montaño, ginecólogo obstetra de la Universidad de Chile, socio fundador y expresidente de Xochiclim, experto latinoamericano en climaterio, expresidente de ALEC, maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica y exdocente de ginecología y obstetricia de la Universidad de Valparaíso. Doctor Montaño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes a todos los asistentes y un saludo especial a nuestros dos expositores, doctor Alejandro Mansur y doctor Víctor Valverde. Bueno, para nosotros hoy día culmina esta tarea que nos pusimos hace varios meses atrás y estamos muy contentos, muy satisfechos porque ya en este instante tenemos sobre 500 asistentes al curso. Eso nos llena de alegría. Hoy es nuestra sexta jornada. Y obviamente que es el momento en que al terminar una tarea uno tiene que hacer ciertas reflexiones. Nuestro objetivo era lograr llegar con un mensaje de atractivo para los colegas médicos matronas y que puedan tener los conocimientos que cada día son más exigidos para que podamos dar una buena y buenísima atención a las mujeres en esta etapa tan interesante de su vida. Y es una etapa larga. El promedio de vida de nuestras mujeres se alarga a los 85 años y tenemos que estar preocupados de ese periodo. Y para eso tenemos que nosotros estar también bien informados con nuestros conocimientos. Y por eso que el objetivo de este curso, y tal como dice la frase, ventana de oportunidades, eso es, una ventana de oportunidades, tanto para entregar una terapia como la ventana de oportunidades para adquirir conocimiento de parte de colegas que son de gran experiencia, con muchos conocimientos, mucha sabiduría, y que en cada charla nos han ido entregando sus propias experiencias, que es útil para nosotros. No puedo dejar de agradecer de manera muy especial el tremendo apoyo que hemos tenido del Laboratorio Exceltis, que tiene una tremenda cobertura a nivel latinoamericano y también en España, y con el apoyo del Laboratorio Exceltis hemos podido cubrir prácticamente toda la región latinoamericana. Y es por eso que tenemos una gran asistencia de médicos de Perú, de Ecuador, de Colombia, Costa Rica, España, y eso ha sido una tónica del laboratorio Exceltis que nos permite a nosotros esta difusión académica. También tengo que agradecer el aporte muy académico, porque obviamente, valga la redundancia, es la Universidad de Valparaíso a través de su departamento de ginecología y obstetricia, que está dirigido por el doctor Ignacio de la Torre, quienes no dudaron en ningún momento en facilitarnos el patrocinio académico con las 40 horas que van a quedar registradas en el diploma que ustedes reciban respecto a esta actividad. También tuvimos un apoyo interesante, muy abierto y muy grande de la Sociedad Chilena de Climaterio. De hecho, la propia presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio participó en la jornada anterior y hoy vamos a tener al secretario de la Sociedad Chilena de Climaterio participando en una de estas charlas. También tuvimos desde un principio un apoyo sincero, abierto y muy importante de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, especialmente de su presidenta, la doctora Alejandra Elizalde de Argentina. Ella no dudó ningún instante en darnos su patrocinio, nos facilitó lo mismo que Xochiclim, la universidad, el logo, la firma que estará estampada en los diplomas que ustedes van a recibir.
Bueno, después de estos agradecimientos y ya muy contento con la asistencia que hay, voy a presentar a nuestro primer expositor del día de hoy, el doctor Alejandro Mansur Giannini, médico presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, SOCMER. Es ginecólogo obstetra, hoy día muy fuertemente dedicado a la reproducción y fertilidad. Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG, y es profesor asociado de la Universidad Finisterre e integrante de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco en Santiago, en Chile. Dejo entonces con ustedes al doctor Alejandro Mansur, que nos va a hacer una presentación sobre reproducción en la perimenopausia. Alejandro, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, bienvenido y disfrutaremos de tu presentación. Pero muchas gracias, René. La verdad que estoy agradecido, contento, esperaba con ansia este día porque me tuviste trabajando en esta presentación que para mí me saca un poco de la rutina, pero que considero es sumamente importante porque cada día tenemos más pacientes que están rondando el climaterio con deseo reproductivo. Y como les voy a mostrar yo, datos nacionales e internacionales, esto es algo que llegó para quedarse. Voy a compartir presentación y ¿qué pasa? Ya sharing screen. ¿Lo ven ahí? Perfecto, doctor. Hay que ponerle Perfecto. modo presentación y Sí, estamos lo pongo en modo Ok. presentación. Me asusté porque salía de la pantalla y dije, no me están viendo. No, ahí está perfecto, Alejandro. Listo. Nos largamos entonces. Vamos a hablar de reproducción en la perimenopausia. Como introducción tengo que decir que la mujer ha ido sistemáticamente postergando su maternidad debido principalmente a uniones de parejas más tardías y a otras prioridades en la vida que han ido desplazando la labor maternal, ya sea intereses personales o laborales, y la percepción de que tienen una eterna juventud con poca conciencia del reloj biológico. Y tengo que reconocer que pese a los avances de la ciencia, en la práctica la fertilidad natural no se ha extendido, la edad de la menopausia permanece constante, alrededor de los 49-50 años en todo el mundo. Hay mayor cantidad de patologías crónicas asociadas en las mujeres que van envejeciendo. Una de ellas es una verdadera pandemia, la obesidad, promovida por el sedentarismo de nuestras vidas, y sigue siendo mucho más riesgoso un embarazo en avanzada edad reproductiva. Es cierto también que, por otro lado, las familias han disminuido el número de integrantes, y aquí les traigo datos chilenos entre el año 50 y 2012. El número medio de hijos por mujer en edad reproductiva rondaba los 5 por los años 60 y hoy día no llegamos a 2. Estos son los últimos datos que pude extraer del INE en Chile en relación a la edad de la mujer al momento de parir. Ustedes pueden ver que la cúspide se alcanza alrededor de los 30 años, donde se concentran la mayoría de las mujeres que están pariendo. Sin embargo, hay un grupo interesante que está sobre los 40, que representa poco menos del 5% de los partos. Y para que no me digan que traigo puros datos chilenos, aquí traigo datos de la madre patria. ¿Qué ha ido pasando? Las parejas han ido postergando sus uniones. Aquí me refiero solo a matrimonios, y la edad media al primer matrimonio en España para la mujer es casi de 36 años y para el hombre de 38.7. Han ido disminuyendo sistemáticamente el número de matrimonios año tras año, han ido apareciendo matrimonios entre hombres y entre mujeres, y cada vez la celebración eclesiástica del matrimonio es menor y hoy día las uniones son fundamentalmente civiles. Pero en esta diapositiva concentro muchísima de la información que quiero que retengan. Esta imagen dice más que 1000 palabras. La percepción de una eterna juventud que el paso de los años pareciera no asimilar, pero sus ovarios y su sistema reproductivo sí que lo resienten. Y está el concepto entonces de reloj biológico. ¿Qué significa esto? Que a medida que la mujer va aumentando en edad,
va siendo cada vez menos factible que obtenga este anhelado bebé en su casa, es decir, un embarazo concebido en forma espontánea con un parto. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mujer, al ir aumentando en edad, va disminuyendo su dotación de ovocitos, y los ovocitos remanentes que va teniendo la que llegó ya a la cuarta década y más son de muy mala calidad. De hecho, el factor de riesgo más importante para abortar en cualquier embarazada es la edad materna. Y si ustedes miran esta tabla, verán que por debajo de los 34 años, la probabilidad de tener un aborto espontáneo no llega más allá del 15%. Sin embargo, en el segmento de 40 años hacia arriba, ya es más frecuente abortar que parir. En la mujer de 45 años hacia arriba, 75% es su chance de abortar. Y tenemos que reconocer que tratamos parejas cada vez de mayor edad. Y aquí les traigo datos latinoamericanos que se obtienen de esta valiosísima asociación latinoamericana que es la Red Lara, donde recopila datos del año 90 al 2018 y los divide por los segmentos etarios de las pacientes que llegan a reproducción asistida de alta complejidad. Concéntrense en el lado izquierdo de la tabla y van a ver que en los años 90, 2/3 de la población que asistía tenían por debajo de 34 años, y el segmento de las de 40 años o más no llegaba ni al 10%. Si miramos lo que ocurre ya a fines del 2017-2018, se invierte esta tendencia, tenemos 1/3 por encima de 40 años o más, y solo 1/4 que están en el segmento de las más jóvenes, de 34 años hacia abajo. Como muestra un botón, les traigo los datos de la clínica donde yo trabajo, la clínica Monteblanco, del año 2018, que fue nuestro último año normal, previo a la pandemia, previo a un estallido social que tuvimos en Chile. Entonces, bastante representativo de la paciente que acude a un centro de fertilidad de alta complejidad. Y vean ustedes que el segmento de mujeres jóvenes, por debajo de 35, alcanza solo al 17%, mientras que el de las 40 años o más es casi el 40% de nuestras pacientes. Y como se representa en este gráfico, el porcentaje de abortos por aneuploidía va aumentando a medida que aumenta la edad materna. Y esto es válido tanto para abortos esporádicos, que aparecen en celeste, como para abortos recurrentes en rojo. Fíjense que el segmento de 40 años o más tiene entre un 60 y un 70% de aneuploidías en el material abortado. Visto al revés, es como la inversa, es como el negativo de la diapositiva, veamos el grado de euploidía en parejas con aborto recurrente o fallas repetidas de implantación. A medida que avanza en edad, cada vez es menos frecuente que obtengan un embrión euploide. ¿Qué ha pasado en datos locales? De nuevo, en la clínica de la unidad de medicina reproductiva de la clínica Monteblanco, les muestro datos con la tecnología anterior que se usaba, que es la hibridación genómica comparada, para hacer el estudio genético preimplantacional de nuestras parejas, y vean que los blastocistos, si tienen la paciente menos de 35 años, el 65% de ellos era euploide. Y en este mismo clínica, pacientes con más de 40 años, solo el 11.9% de los embriones analizados fueron euploides. Entonces, es muy distinto que una mujer con 42 años diga tengo 5 embriones vitrificados, su chance de que tenga los 5 sanos es prácticamente 0, y en el mejor de los escenarios va a tener 1 de esos 5 sanos. Con la tecnología más moderna, que es la secuenciación de nueva generación o NGS, les muestro los datos que estamos obteniendo del 2017 en adelante nuevamente en nuestra clínica, y vean que se repite la misma tendencia. A medida que la mujer tiene más edad, va disminuyendo la probabilidad de tener un blastocisto euploide. En el grupo de 42 años hacia arriba es menos del 10% de los blastocistos. Y este es un consolidado de todo lo analizado hasta la fecha y que apunta a lo mismo. En las mujeres de menos de 35 años, alrededor del 60% de sus blastocistos son euploides, pero miren lo que ocurre en el segmento de 40 años hacia arriba. En el de 42 hacia arriba es poco más del 10%. Ahora les quiero mostrar datos obtenidos del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida chilenos. Entre 1990 y el 2019 se realizaron más de 52.000 ciclos de fertilización in vitro.
que resultaron en 15.207 embarazos clínicos con 11.799 partos con al menos un recién nacido vivo. Se obtuvieron 14.053 nacidos. Si miramos la tabla de la izquierda, verán que lo que aparece como OD o DFET, que es el recurrir a ovodonación, ya sea con transferencia en fresco o congelado, representa poco más del 20% de todos los ciclos. Es decir, podemos decir que en Chile, de los recién nacidos vivos obtenidos por fertilización in vitro, 1 de cada 5 fue obtenido con la técnica de ovodonación. Y en esta gráfica les muestro cómo se ha ido perfeccionando la técnica. Tenemos las tasas de parto por transferencia, en azul, cuando se transfiere un embrión en fresco, en naranjo, cuando se transfiere un embrión que ha estado previamente congelado. En los años fines de los 90, inicios del 2000, era muy superior lo que se obtenía con transferencia de un embrión fresco comparado con la tasa que se obtenía con embriones congelados. Sin embargo, vean cómo se cambia esta tendencia por allá por el año 2014, en la que se empieza a equiparar los resultados de transferencias congelados y frescos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ya contamos con una nueva técnica que llegó para quedarse, que es la vitrificación embrionaria o vitrificación también de ovocitos, que tiene una tasa muy superior de recuperación del embrión sin daño comparado con el sistema antiguo de congelación lenta. Y la ovodonación representa una tremenda ventaja, como aparece en esta publicación reciente. Cuando se recurre a óvulos frescos donados, la tasa de embarazo clínico por transferencia bordea el 50%. Cuando se recurre a embriones que han estado previamente congelados o que el ovocito estuvo previamente congelado, es un poco más baja, pero sigue siendo sobre el 40%, superior a lo que se obtiene con transferencia de ovocitos propios. Y aquí es una diapositiva clarísima que muestra el efecto de la edad y cómo, a medida que la mujer envejece, cuando recurre a fertilización in vitro con sus propios ovocitos, va decayendo la tasa de parto por transferencia. El quiebre es más o menos importante a partir de los 38 años. Sin embargo, cuando se recurre a ovodonación, independiente de la edad de la mujer, la tasa de éxito que se obtiene es muy pareja y bordea el 40% por transferencia. Y es que las indicaciones de ovodonación son mucho más allá que la menopausia o avanzada edad reproductiva. También pacientes jóvenes que tienen una muy baja reserva ovárica pueden recurrir a ella, o aquellas que tienen una alteración genética que por supuesto no es corregible con ninguna técnica, o cuando han fracasado en varios intentos de ciclos de fertilización in vitro. ¿Cuáles son los requisitos para ser una donante? Varían de un país a otro y no siempre están normados. En Chile no tenemos una norma escrita, hay un acuerdo tácito entre los centros que hacemos medicina reproductiva. En Chile preferimos el anonimato bilateral, es decir, que ni la pareja que va a ser donante, ni la mujer que va a ser donante, ni la que es receptora, saben de dónde vino ni a dónde fue a parar el ovocito. Hay un límite de edad. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en 30 años, pero en España, por ejemplo, es 35. Hay un límite de veces que puede donar una mujer. De nuevo, en nuestro país hay un acuerdo como tácito entre las clínicas de no más de 3 ciclos de donación, pero no tenemos un registro nacional como en España, donde al cumplirse 6 ciclos de donación, esa mujer queda automáticamente fuera del listado. Tiene que tener un buen estado de salud, incluyendo nutrición, no puede ser ni obesa, ni con sobrepeso, ni con bajo peso. Haber pasado un screening de enfermedades transmisibles, que haya salido todo normal, un cariotipo normal, y demostrar capacidad para asistir a controles y seguir indicaciones. Por todo esto, esa mujer va a recibir una compensación económica. Es deseable que además tenga una asesoría psicológica que nos diga que esta mujer puede pasar el proceso y que no va a tener una repercusión en su diario vivir el haber participado como donante. Ideal si tiene una fertilidad aprobada. Los requisitos para ser receptora es, por supuesto, tener un útero indemne con una cavidad endometrial conservada, aceptar que la donación va a ser anónima, al menos en nuestro país. Hay un límite de edad. De nuevo, nos hemos puesto de acuerdo con la naturaleza, la edad promedio de la menopausia, 50 años en Chile, pero varía en otros países. Tiene que tener un estado de salud compatible con un embarazo. Evaluar
psicológicamente a la mujer para confirmar su idoneidad para el tratamiento, que haya superado el duelo de la maternidad biológica y no tener una contraindicación a la terapia de sustitución hormonal, porque es la forma más común en que se prepara su útero, su endometrio, para recibir el embrión. Hay pasos clave en este ciclo de ovodonación. Tenemos que coordinar muy bien a la donante con su receptora si es que el ciclo se va a realizar en una transferencia en fresco. Eso implica una dificultad mayor y se hace toda vez que no queremos hacer un estudio genético preimplantacional del embrión que vamos a transferir. La pareja debe emitir una muestra seminal el día de la captación ovocitaria y en caso de estudio genético preimplantacional, la transferencia será diferida siempre. No podemos esperar esas 2 semanas con el embrión fuera tiene que estar vitrificado, porque si no avanza inexorablemente y se pierde la oportunidad de transferir. Una vez obtenido el resultado, todo embrión euploide es desvitrificado y se transfiere. Se puede realizar la transferencia diferida en un ciclo natural, si la paciente aún es ovulatoria, o lo más corriente en caso de estas pacientes es sustituido, es decir, con aporte exógeno de estradiol y progesterona. Se prefiere siempre la transferencia de un solo embrión para evitar un embarazo múltiple, y hay evidencia ya acumulada que sugiere una mayor incidencia de preeclampsia en embarazos logrados en ciclos sustituidos. Esto es lo que tenemos que remediar, la naturaleza. En un ciclo ovulatorio espontáneo se produce un crecimiento endometrial desde la menstruación en adelante, culmina la fase proliferativa con la ovulación, se inicia la fase secretora y alrededor de 5 a 7 días después tenemos abierta esta ventana de implantación donde el endometrio es receptivo para la anidación del embrión. Esto lo podemos remediar perfectamente con el aporte exógeno de estrógenos, donde evaluamos con un seguimiento que el endometrio alcance un grosor de 7 milímetros como mínimo, idealmente de configuración trilaminar, y una vez alcanzado eso, iniciamos el aporte de progesterona y transferimos 5 días más tarde un blastocisto. Cuando tenemos que coordinar con una donante, está lo entretenido de partir no muy anticipado para que la receptora no tenga que esperar demasiado tiempo a esa donante. Cuando se funciona la donante, es el momento en que aportamos, aparte de los estrógenos, la progesterona por vía vaginal y 5 días más tarde transferimos el embrión. Así es como se ve una cartola tipo. Esta es una paciente de 46 años que está en un ciclo de sustitución, que recibe 6 miligramos diarios de estradiol y se evalúa su endometrio alrededor de 10-11 días de terapia. Esta paciente ya tenía un endometrio trilaminar de 7.2 milímetros, por lo tanto estaba idónea para partir con la progesterona, y al 5.º día de progesterona se realiza la transferencia de un embrión que estaba previamente congelado. Ahora, ¿qué proporción de transferencias hacemos hoy de blastocitos frescos versus congelados? Cada vez la tendencia es a realizar más y más transferencias diferidas. Los datos de nuestra clínica entre el 2014 y el 2017 muestran que menos del 20% de los ciclos se hacían en fresco, y que los resultados obtenidos en transferencias diferidas en este mismo periodo fueron incluso superiores en tasa de embarazo clínico y de parto comparado con la transferencia de un blastocisto fresco. Aquí hay que hacer la salvedad que en este grupo de congelados hay muchas pacientes que recurrieron al estudio genético preimplantacional, por lo tanto, la transferencia es de un embrión euploide, mientras que cuando se hacen blastocitos frescos desconocemos esa variable. Y como les decía, esta tendencia ha ido en aumento y hoy día prácticamente el 98% de nuestros ciclos se hacen en forma diferida, y esto ha sido fundamentalmente por el aumento en forma sostenida de las pacientes que solicitan estudio genético preimplantacional de sus embriones. Fíjense que en el 2021 el 91% de nuestros ciclos se hicieron con estudio genético preimplantacional. Y que las receptoras también están pidiendo cada vez más este estudio. Uno podría pensar que como son ovocitos de mujeres muy jóvenes, la mayoría van a ser euploides, por lo tanto, ¿para qué hacer un estudio que además encarece todo? Sin embargo, vean ustedes que en el 2017 solo el 22% de nuestras receptoras solicitaba este estudio, y en el 2020 ya más del 50% lo están pidiendo. ¿Qué hay publicado en la literatura en relación a la comparación de transferencia de un embrión fresco, electivo, versus un embrión desvitrificado, es decir, congelado también en forma electiva?
Este estudio sistemático y metaanálisis, con más de 5.300 pacientes de un total de 11 estudios, muestra claramente que hay un aumento global de la tasa de recién nacido vivo en transferencia de embriones congelados, con un riesgo relativo de 1.12. Que cuando se recurre al estudio genético preimplantacional, la diferencia es aún mayor, un riesgo relativo de 1.55, y es fácil de entender. Pero también concluye que hay más preeclampsia en la transferencia de embriones congelados comparado con embriones frescos. El riesgo relativo de 1.79. Interesante, y la causa probablemente es la ausencia de cuerpo lúteo. ¿Por qué? La mayor incidencia de preeclampsia en transferencia de embriones congelados se produce porque la mayoría se realizan en ciclos sustituidos, donde se aporta estradiol y progesterona, y no existe un cuerpo lúteo que mantenga ese embarazo. El cuerpo lúteo, tienen que saber, produce mucho más que solo estradiol y progesterona. Produce productos vasoactivos como la relaxina, el Vascular Endothelial Growth Factor, que no se secretan en ciclos sustituidos. Y cuando se realiza la transferencia de embriones congelados en un ciclo natural, no se observa este aumento de hipertensión inducida del embarazo. El problema es que nuestras receptoras de ovodonación están en una edad o en una etapa de su aspecto reproductivo donde ya no están ovulando porque están en falla ovárica, o tienen ciclos ovulatorios de muy mala calidad, donde tienen defectos de fase lútea que hacen desaconsejable transferir en un ciclo natural. Yendo más de lleno al grueso de esta clase, tenemos que reconocer que el embarazo en mayores de 40 años va a ser siempre considerado de alto riesgo. ¿Hay condiciones atenuantes? Sí. En general son pacientes más maduras, más instruidas, responsables, quizá con un nivel socioeconómico un poco mayor. El embarazo suele ser altamente deseado. Si la paciente es multípara, es un atenuante muy importante. Son mujeres que en general van a asistir periódicamente a sus controles médicos y que siguen las indicaciones del obstetra al pie de la letra. Sin embargo, hay agravantes evidentes, como por ejemplo la nulipariedad, una mala historia obstétrica, la presencia de miomatosis, adenomiosis o cirugías por alguna de estas causas. La obesidad también es un agravante. Patologías crónicas asociadas como diabetes mellitus e hipertensión arterial crónica, y por supuesto el tabaquismo. Aquí les muestro que la tasa de mortinatos aumenta con la edad independiente de la técnica de reproducción asistida, si es un embarazo espontáneo o es un embarazo logrado con fertilización in vitro. Hay un riesgo relativo que es casi más allá de 2 veces en pacientes sobre los 40 años, comparadas con mujeres de menor edad, y en el grupo de 45 años o más es casi 3 veces el riesgo de mortinato. El riesgo de parto prematuro también aumenta con la edad. En el gráfico de la izquierda aparece la comparación entre mujeres de 20 a 34 años, comparado con 35 a 40, donde el riesgo relativo aumenta como en 1.3. Y si comparamos ahora este grupo de 35 a 40 con las de mayores de 40 años, sigue aumentando otra vez la misma proporción. Lo mismo sucede con el riesgo de preeclampsia, donde comparado las mujeres jóvenes con las de 35 años a 40, aumenta en 1.2 veces, y si comparamos con las mayores de 40, es 1.3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia. Este estudio poblacional danés, bastante reciente, tiene la virtud de contar con un nene enorme, 369.000 y tantas embarazadas seguidas desde la semana 11 de gestación hasta su parto. Y el objetivo era reportar los incidentes adversos comparando a mujeres mayores de 40 con las de 20 a 34 años. Como pueden ver en la primera parte de la tabla, la probabilidad de tener cualquier evento es de un 10.8% en la mujer de 40 años o más, y solo la mitad de pacientes de 20 a 34 años. La probabilidad de anomalías cromosómicas es 7 veces superior en el grupo de 40 años y más. La probabilidad de aborto, y ojo que son abortos tardíos porque ya habían superado la barrera de las 11 semanas, es 3 veces en el grupo de 40 años y más, y la probabilidad de un parto prematuro antes de las 34 semanas es 1.7 veces en el grupo de 40 años y más. Mayor riesgo asociado si es además nulípara, tabáquica u obesa. Y de nuevo, un estudio danés que muestra que la indicación de cesárea va aumentando inexorablemente con la edad y es siempre mayor
en la paciente nulípara. En el grupo de 40 años y más, la nulípara puede llegar al 45% de indicación de cesárea. Y esta última diapositiva de condiciones patológicas muestra que prácticamente todo el abanico de patologías obstétricas se ven aumentados a mayor edad. Compara mujeres de 43 años hacia arriba embarazadas, que representan el 0.9% de la población analizada, con estas pacientes de 20 a 34 años, que son casi 300.000, el 77.4% de todo el universo. Y vean ustedes cómo preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta, mortinato, parto de pretérmino, diabetes gestacional, placenta previa, admisión materna a la unidad de cuidados intensivos, pequeños para la edad gestacional, muy pequeños, bajo el percentil 5, muerte neonatal o parto, anomalías congénitas, admisión de recién nacido a una unidad de cuidados intensivos y el APGAR bajo 3 a los 5 minutos, todo eso está significativamente aumentado en el segmento de 43 años o más. A modo de conclusión y de resumen de mi presentación, les tengo que decir que hoy es posible doblarle la mano a la naturaleza y lograr embarazos incluso en la postmenopausia. Sin embargo, no todo lo que la ciencia permite debe necesariamente aplicarse. El único riesgo que se corrige con la ovodonación es el cromosómico y por ende el riesgo de abortar por una anomalía genética. Pero los riesgos inherentes a la edad materna avanzada persisten aún con la ovodonación. Tenemos que evaluar muy bien la idoneidad de la paciente para embarazarse porque es realmente un test de esfuerzo mayor. Todo embarazo a esta edad debe ser considerado de alto riesgo obstétrico y supervisado como tal. Y tenemos, por supuesto, que evitar en lo posible agravantes como el tabaquismo, la obesidad y enfermedades crónicas mal controladas. Espero con todo esto haber contribuido a su conocimiento, que se hayan entretenido, que hayan aprendido y feliz de contestar las preguntas que surjan. Muchas gracias. Alejandro, excelente tu presentación, muy novedosa. Sí, pues son temas que tienen varias aristas y que nos ponen hoy día en el tapete muchas inquietudes. Dice aquí una señorita la siguiente pregunta. ¿El uso de mionicitol en embarazo avanzado lo mejora? Yo supongo que se refiere a embarazo en edad avanzada, creo yo. La verdad que no, el mioinositol se está empezando a usar en pacientes con insulinoresistencia como una alternativa a la metformina, pero no es un fármaco que se use para disminuir el riesgo de desarrollar una patología durante el embarazo en una gestante añosa. No. Perfecto, Alejandro. Quisiera saber cuál es el efecto adverso del uso de hormonas usadas para que la paciente logre quedar embarazada. Bueno, en toda la esfera, si tú piensas que estamos dando en promedio alrededor de 6 miligramos por vía oral de estradiol oral micronizado, podrían tener los efectos adversos que tiene una paciente en terapia de sustitución hormonal, hasta desarrollar una trombosis, cefalea, y por lo mismo en algunos lugares se va dando en forma incremental. Parten con una tableta de 2 miligramos por 3 días, luego lo suben a 4 y luego a 6, pero uno evalúa muy bien que esa paciente no tenga un alto riesgo de trombosis, sino no califica para la terapia estrogénica. Y la progesterona en general se da por vía vaginal. Usamos progesterona micronizada, pero en vez de darla por vía oral, se da por vía vaginal. 2 veces al día cuando es un ciclo de sustitución. ¿Y influye sobre la lactancia materna? ¿Han habido algunas complicaciones en la eyección de leche en este tipo de mujeres? Para nada. Eso es lo maravilloso de la naturaleza, que una vez que uno le da el empujón inicial, es cierto, logra en forma artificial una gestación en alguien que no tendría por dónde porque ya perdió sus ovocitos, pero la placenta después asume todo lo que hace un embarazo normal y la mujer va a tener lactancia con la misma posibilidad que si tuviera 25 o 30 años. Es más, son mujeres súper motivadas, así que suelen querer lactar.
y uno las puede ayudar igual con fármacos que elevan la prolactina, si fuese necesario, sobre todo si fueron a una cesárea electiva donde no hubo trabajo de parto. ¿Mm? Buenísimo. ¿Y en las pacientes transgénero se están tomando medidas para su reproducción? Esa es una pregunta también novedosa en esta época. La verdad que transgénero no podemos hacer que gesten. No podemos hacer que una mujer transgénero geste, ¿ya? Lo que sí se ha avanzado en que puedan recurrir de repente a útero subrogado, una mujer que aporta el gameto, pero no desconozco que alguien transgénero haya logrado gestar y tampoco conozco que estén intentando hacerlo, ¿ya? Ese no es el objetivo. El objetivo es Así es. simplemente que esa persona se adapte al género que para él es o ella le es más cómodo y nosotros favorecer ese cambio de género, nada más. Pero no podemos sustituir lo que la naturaleza no les dio. Alejandro, ¿y en pacientes con antecedentes de preeclampsia o eclampsia en embarazos previos, Sí. podría postular igualmente a una fertilización in vitro? Puede postular a fertilización in vitro, pero tiene que conocer muy bien sus riesgos de repetición. Yo en diciembre del año pasado tuve una paciente con esas condiciones que a los 48 años con ovodonación logra su embarazo exitoso. Ella era hipertensa de base y me hace una preeclampsia severa que casi se me muere la paciente. O sea, son pacientes de mucho riesgo. Estuvo 6 días en la UTI, afortunadamente salió todo bien, pero lo pasé pésimo y para qué decir la familia de ella, como lo pasaron. Y el bebé perfecto, pero la mamá nació la guagua y fue como que se borró, pasó a ser otra persona. La anasarca que tenía era impactante. Insuficiencia respiratoria, o sea, grave, grave. Hoy día una mujer que está feliz con su bebé, que se ve muy normal, pero fue lo que dice en la literatura, un near miss. Claro. Y Alejandro dice aquí, y usar aspirina de manera preventiva para evitar la preeclampsia en este tipo de pacientes, Se usa, ¿sería un mecanismo? ¿sí? Se Ah, se usa. De usa. hecho, se usa. Estas pacientes frecuentemente, de hecho, la cartola que yo les mostré a esta señora de 46 años incluía aspirina como parte de su preparación. Aspirina Correcto. infantil. Y Esta no es disminuye pregunta. algo, no va a ser un impedimento total de desarrollar, pero disminuye algo la posibilidad de hacer una preeclampsia severa. Alejandro, aquí unas felicitaciones muy importantes me están llegando y lo tengo que decir porque es de nuestra presidenta, la doctora Alejandra Lizalde. Linda, la tocaya. Excelente, excelente disertación a la altura de lo esperado del doctor Mansur. Linda. Felicitaciones. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Una pregunta más, Alejandro. ¿Qué opina del uso de dihidroepiandrosterona sulfato para mejorar la calidad ovocitaria? ¿Ha demostrado efectos negativos en la respuesta a la estimulación con pergoveres? Mira, esto ha pasado por moda. La dihidroepiandrosterona sulfato se utilizó, a mí me tocó muchos años atrás, mientras me estaba formando en Estados Unidos, usarla en pacientes con baja reserva o pobres respondedoras, como llamamos a la inducción de ovulación. Y se dejó de lado. Y después apareció la moda de la testosterona, los andrógenos, que han demostrado cierta utilidad, no grandiosa, pero podría ser que una mujer con baja reserva ovárica, tú logres que se coordine mejor el pool de ovocitos remanentes y no tengamos un folículo que se escapa y que termina siendo el único reclutado en la inducción de ovulación. Para eso, administrado en la fase lútea precedente a la estimulación, ha demostrado cierta utilidad para obtener 1 o a veces 2 ovocitos más, que para esta mujer es muy relevante, pues entre sacar 2 y sacar 3 hay una diferencia. Pero no es la panacea y no es para andarle administrando testosterona a todas las pacientes, porque no responden todas. Sí, bueno, yo creo que todos estos tratamientos son muy demasiado personales, pues es difícil establecer un rango general, ¿no? Yo creo que son una a una, así. Sí. Dice acá, en pacientes hipotiroidia, ¿cuál es el valor de TSH que debemos tener para una buena estimulación? Bueno, eso está estudiado. En general, se tiene que estar eutiroidia la paciente.
una TSH sobre 4 requiere ajustes. Hay algunos más estrictos que hablan de 3,5 como punto de corte para iniciar un tratamiento de medicina reproductiva. O sea, paciente de tiroidea conocida tiene una tremenda ventaja. Ya sabe que ahí hay un problema y debe estar nivelado. No hay ningún apuro para estimular a una paciente que todavía no esté compensada. Y una vez lograda la gestación, repetir TSH porque suelen requerir una dosis un pelito mayor, sobre todo en primer trimestre. Claro. ¿Y cuánto tiempo puede estar un embrión vitrificado? Años de años, René. Fíjate que Ya. no hay, en esto no hay récords. No es que pasado cierta cantidad de años decae la posibilidad de éxito. Hemos tenido donaciones de embriones de parejas que ya completaron el número deseado de hijos y quedaron los embriones ahí por 5, 6, 7 años y lo donan anónimamente a otra pareja y se embarazan con la misma probabilidad. Mira, qué Eso maravilla. es debido a que la técnica de vitrificación respeta muy bien, no produce cristales en el ovocito ni en el embrión, lo que sucedía con mucha frecuencia en la técnica de congelación lenta, que además era más engorrosa, era más lenta, los biólogos se pasaban horas de horas hasta completar el procedimiento. Y en el contexto de la complejidad de embarazo de muy alto riesgo en esta edad, las que usted dijo que se consideran no idóneas, ¿cuál es el porcentaje de estas y a cuántas usted desanima iniciar una gestación? Esa es una pregunta difícil de responder porque no sé si yo soy representativo del universo de médicos que Claro. atienden fertilidad, pero yo diría que al menos una de cada 5, yo le digo, señora, no, por todos estos motivos. Altísimo riesgo para usted, patología prevalente que se va a exacerbar con el embarazo, y no lo toman demasiado bien, pero al final la honestidad es lo mejor para un paciente, que uno hable con la verdad, que estarle mostrando luces artificiales de una realidad que no es. También me pasa con cierta frecuencia que están llegando pacientes de muy avanzada edad, con más de 50 años, que se ven increíbles, parece que tuvieran 40, pero tienen 51, 52. Y también les tengo que decir, lamentablemente, ya cumplió un ciclo de vida. O sea, ni siquiera en adopción van a poder con 52 años, porque hay que pensar en el beneficio del hijo, que ojalá tenga padres presentes, por lo Y, menos hasta terminar la etapa escolar, y se empieza a hacer difícil. Claro, mínimo. ¿Eh? hay un conflicto generacional grande que se produce ahí en Sí, la crianza. sí. Después otra que tú dices, la señora Jocelyn Muñoz, el tema que la edad avanzada sea un factor de riesgo. ¿Este riesgo es solo por ser primigesta en edad avanzada o se aplica de la misma forma si es una multípara embarazada de edad avanzada? Como lo dije en una diapositiva, el ser multípara es un atenuante, pero de ninguna manera es un factor protector que evita que haya patologías. O sea, el tener una avanzada edad reproductiva va a ser siempre un factor de riesgo. Y si ponemos en la balanza dos mujeres de la misma edad, pero una nulípara y la otra multípara, la nulípara tiene más riesgo todavía. La dosis de aspirina, 150 miligramos, preguntan No, para... 100. Sí, 100 u 81, dependiendo qué fármaco tengan, pero en el fondo es la aspirina infantil o la aspirina que se usa como cardioaspirina de prevención de eventos cardíacos. ¿Mm? correcto. Después una pregunta un poco más compleja, o sea, porque dice, ¿cuál es el porcentaje de receptoras que además requieren útero subrogado? Ya, es que ahí hay un error conceptual. Receptora Excepto lo que lo implica, digo, sí. claro, receptora implica que recibe, ¿no es cierto?, en este caso el embrión, y condición sine qua non tiene que tener un útero conservado. Cuando uno recurre a un útero subrogado es porque uno aporta el gameto y no tiene útero donde anidar. Eso en Chile no se realiza y en muchos países de Latinoamérica tampoco, ¿ya? Esa es la forma en que se pueden reproducir también, por ejemplo, parejas de hombres gay, que para uno aporta el espermatozoide, otro aporta los ovocitos, y a veces el embrión va a parar a un segundo útero, no al que aportó, no a la mujer que aportó los ovocitos, ¿ya? Pero el útero subrogado está pensado en mujeres que nacieron sin útero, Rokitansky, pero conservan sus
ovarios, ¿no es cierto? O perdieron su útero por una patología maligna, cáncer de cuello, por ejemplo, eh, pero que conservan sus ovocitos, tienen sus ovarios, ¿ya? Y esa mujer no tiene otra opción de ser mamá biológica que aportar sus ovocitos para unirlos con el de su con los espermatozoides de su pareja y transferirlo a un útero subrogado. Aquí hay una pregunta que no es del tema como tal, pero a lo mejor te lo pregunto por tus conocimientos. Si dices, ¿se están haciendo trasplantes uterinos a pacientes trans femeninas? No, No, no. Los trasplantes uterinos se hicieron como una alternativa al útero subrogado. correcto. Así nacieron como técnica y claro, no se ha desarrollado mucho porque es bastante compleja, requiere una parafernalia enorme, una preparación del equipo. En Suecia es donde tienen más experiencia, pero de ninguna manera ha llegado a ser una técnica masiva. Y en Latinoamérica, en Argentina, hubo mucho interés por desarrollar la técnica. Hay que invertir muchos años en el modelo experimental con animales antes de pasar a hacer la cirugía en humanos. Así que Aquí ahora leo algunas felicitaciones. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor, por su ponencia. Felicidades, doctor. Gran tema. Un abrazo. En no, fin. para mí es una alegría enorme estar aquí, de verdad. Feliz de poder aportar. ¿Eh? Bueno, así que la verdad es que las preguntas siguen. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué consideras que es esencial controlar en el seguimiento post-implantación? A ver, seguimiento post-implantación, nosotros partimos solamente con una subunidad beta que se realiza cuando el embrión ya tiene 14 días. Transferimos un embrión de 5 días, 9 días más tarde pedimos una HCG y eso ya nos da una indicación de cuán bien o mal partimos, o si está o no embarazada la paciente. Si uno está en un ciclo natural, es conveniente pedir niveles de progesterona previo a la transferencia. Si los niveles estuviesen subóptimos, y me refiero por debajo de 10 nanogramos, uno suplementa con progestágeno exógeno. En un ciclo de sustitución no se justifica medir los niveles de progesterona circulante porque estamos dando cantidades suprafisiológicas, estamos dando 800 miligramos de progesterona natural micronizada, así que uno deja tranquila a la paciente hasta que tenemos HCG. Una vez obtenido ese resultado, citamos una semana más tarde al primer control ecográfico para evaluar que se visualice el saco intrauterino. Esa paciente va a tener controles semanales hasta objetivar la tiocardía. Y va a mantener su terapia de sustitución hasta que la placenta empiece a trabajar. Y eso significa entre la semana 9 y 10 suspendemos la terapia hormonal de reemplazo y lo suspendemos en forma gradual. A mí me gusta mucho el ciclo natural, pero como les dije, en este segmento de pacientes, la mayoría de las veces no puede optar por el ciclo natural. Bueno, aquí hay dos preguntas que se pueden sumar en una, Alejandro, que son interesantes. ¿Sí? ¿Cuántos embarazos puede tener una mujer por medio de esta técnica asistida? ¿Y los costos de estos procedimientos se han abaratado en el tiempo? Mira, el número de procedimientos va a depender de la edad, de la paridad, del deseo que esa madre tenga, de cuántos hijos quiere tener. Ahora, reconozco que la mayoría de estas pacientes que llegan después de los 40 años no aspiran a tener grandes familias, o sea, 1 o 2 hijos, y con eso más que completan la cuota deseada. Por lo tanto, no es un problema que yo tenga que decir a una paciente, usted ha adquirido demasiados embriones y tiene para mucho rato, no le aconsejo seguirse transfiriendo. Eso no nos pasa. ¿Ya? Claro. Ahora, desgraciadamente no se ha abaratado la técnica. Lo que sí ha sucedido es que empezó a tener cobertura. En nuestro país se puede aspirar hasta que al 50% del procedimiento de fertilización in vitro sea reembolsado por el sistema de salud previsional que tenga la paciente. ¿Por qué? Porque tiene código su prestación y es reconocida como una prestación correcta, ¿ya? Pero aún así estamos hablando, para poner un precio en dólares, estamos hablando de $5.000, $6.000, puede costar fácilmente un ciclo de
de transferencia embrionaria recurriendo a ovodonación. Y sin garantías de que porque obtuve embriones necesariamente voy a tener un embarazo exitoso. O sea, claro. la tasa de implantación está muy lejos de lo ideal. O sea, en el segmento de ovodonación, 50% de las veces se embarazan, pero el otro 50% no. Y pagó lo mismo la señora y su pareja. Claro. Bueno, Alejandro, ahora sí que te hago la última pregunta, que es recurrente con los tiempos porque se habla mucho. ¿La vitamina D mejora la calidad del óvulo y el proceso de implantación? ¿Y con cuánto se podría suplementar? Eso sí que está teniendo mucha fuerza y hoy día estamos midiendo de rutina niveles plasmáticos de vitamina D en la paciente que va a ir, ya sea un ciclo de estimulación de ovulación o de transferencia embrionaria. Niveles por debajo de 20 preferimos suplementarlo, ¿ya? Y lo que yo hago es al menos un mes con vitamina D y volver a medir los niveles plasmáticos. No me ha tocado ni una que con eso no haya superado holgadamente los 20. Y ahí es el mejor momento para estimular ovulación o para lograr un embarazo. Y los preparados, hay, tú sabes, no voy a andar hablando de marca ni nada, pero existen muchos preparados y cualquiera que sea una toma diaria te va a dar lo suficiente para tener un nivel de vitamina D adecuado. ¿Mm? Bueno, Alejandro, llegaron muchas felicitaciones, lo cual me alegra mucho, porque también a nosotros nos llega de pasadita esas felicitaciones. Tu charla fue muy gustosa, como dicen los brasileños, y así que te agradezco infinitamente. Yo sé todo el entusiasmo que pusiste para esta presentación, el tiempo que tienes que dedicar a ello, y bueno, yo sé que por amistad has querido estar aquí presente, así que te lo agradezco mucho. Y espero en otro curso, si es que nos dan los entusiasmos para hacerlo, contar también contigo. De todas maneras, tú sabes que yo soy aliado aquí, ¿ya? Que les vaya muy bien y felicitaciones por el éxito del curso. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Gracias, chao. Bueno, yo paso ahora a darles algunas noticias. Una de ellas es que todos los que participan del curso, recuerden ustedes que en el momento que ingresan, su asistencia queda registrada. También tengo que decirles que el viernes de esta semana les va a llegar un correo con algunas indicaciones porque estamos preparando la prueba que les va a llegar a ustedes también por el correo con el cual ustedes se incorporaron, y van a tener un periodo de 48 horas para responder las preguntas, y va a haber como una segunda opción, o sea, si en la primera prueba no logran contestar el nivel que se exige, les daremos una segunda oportunidad para que repasen los temas y puedan contestar. Nuestra idea es que ojalá todos tengan una aprobación, tanto por asistencia como por la prueba. Así que desde ese punto de vista, no tengan temor, y recuerden ustedes también que en la plataforma del mismo link que tiene el laboratorio pueden revisar las presentaciones si tienen alguna duda. Y bueno, esas son las novedades que tenemos respecto a la prueba y a la certificación de asistencia, que recuerden ustedes que es un certificado que entre los que firman está el director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y por lo tanto tiene un crédito académico de equivalente a 40 horas. Nuestra segunda charla de hoy va a ser presentada por el doctor Víctor Valverde Palma, ginecólogo obstetra. Él está reemplazando a la doctora Soledad Vallejo, que se excusó por razones personales. El doctor Valverde es el actual secretario de la Sociedad Chilena del Climaterio. También es coordinador de la unidad de climaterio de la Red Salud Vitacura. Y acaba de ser nominado experto latinoamericano en climaterio, distinción que le va a ser entregada en el Congreso ahora en el mes de septiembre en Asunción, Paraguay, el Congreso de FLACIN, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio. Para nosotros, como colegas de él, es un orgullo que reciba esta distinción, nos alegra mucho y lo felicitamos. Víctor nos va a conversar sobre la anticoncepción en la perimenopausia,
para mí es un agrado presentarlo y muy contento que esté con nosotros en este curso. Víctor, por favor, adelante. Buenas noches. No sé si me están escuchando en este momento. Si estamos escuchando, Víctor, bien. Agradezco la invitación a dar la última conferencia de este tremendo curso. Realmente creo que es una ventana de oportunidad, como se nombra esta capacitación, de conocimiento para lo que tú decías, René, en relación a evitar que nuestras pacientes o nuestras mujeres de 40 años en adelante se deteriore su calidad de vida. Esta es una oportunidad de instrumento, de conocimiento, de intervención frente como médico desde el punto de vista de tratamiento hormonal y otros temas que se han tratado en este curso. Y los felicito porque gracias a tu idea y al apoyo, me imagino, de la doctora Excelti, han logrado un curso que realmente me ha tocado verlo en algunas conferencias y realmente está dentro del contexto de la educación médica continua y nuevamente mis felicitaciones. Como voy a compartir pantalla en este momento. Yo voy a hablar en representación de la doctora Soledad Vallejo, que por razones personales no pudo asistir a esta conferencia. El tema es totalmente contrario a lo que habló el doctor Mansur, es en aquella mujer que no desea embarazarse en este periodo tan especial de la perimenopausia. Es muy importante nosotros como médicos que debemos tratar de educar a la paciente fundamentalmente de un método anticonceptivo seguro y eficaz. Este es un periodo muy especial, como dijo el doctor Mansur en reiteradas oportunidades, donde tenemos pacientes de 40 años donde ya existe una comorbilidad, donde el embarazo es de mayor riesgo, mucho mayor riesgo materno y del punto de vista neonatal, donde tenemos pacientes que tienen un mayor porcentaje de aborto en forma espontánea, y más aún debemos evitar, si esta paciente que no desea embarazarse en este periodo, obviamente para evitar que tenga todo el arrastre de los problemas psicológicos, sociales y familiares que pueden conllevar un embarazo a esta edad. En relación a dos palabras, a la historia de los métodos anticonceptivos, fundamentalmente el anticonceptivo oral hormonal, me voy a referir que ya el año 1951 el científico Miramontes, mexicano, sintetizó la norethistesterona, que fue la base del primer anticonceptivo oral que se formó en el año 1960 por los científicos Rock and Pincus. Ya llevamos alrededor de 62 años de historia del anticonceptivo oral combinado. Voy a recalcar nuevamente la definición de este periodo de la perimenopausia, o también llamado transición a la menopausia, por la NAMS. Lo define que es un periodo de la vida reproductiva de la mujer que comienza con variaciones de los ciclos menstruales superior a 7 días o ciclos más cortos a lo habitual, y habitualmente coincide con la disminución de la capacidad reproductiva de la mujer. Y esto se extiende hasta un año después de la última menstruación. ¿Por qué hablar de esta anticoncepción, como lo dije anteriormente, sobre los 40 años? Porque la mujer que no desea embarazarse, debemos recordar que debemos dar un anticonceptivo eficaz y seguro, porque la gran mayoría de las mujeres a esta edad que tengan ciclos regulares van a tener ovulación. La ovulación puede ocurrir incluso
hasta la llegada de la menopausia en un porcentaje bajo, obviamente, estamos hablando de alrededor de menos un 5%, pero existe. Por lo tanto, tiene cada vez más importancia un método anticonceptivo en este periodo y por la posibilidad de embarazo, y recordar que está disminuido la posibilidad de embarazarse, de la capacidad de reproducción, pero no está abolido. Por lo tanto, debemos dar un anticonceptivo seguro y un anticonceptivo eficaz. Como les dije anteriormente, en este periodo hay mayor mortalidad materna, neonatal, existen los embarazos de alto riesgo obstétrico, existen mayor anomalías cromosómicas. Si nosotros nos referimos en relación al síndrome de Down, tenemos que a los 35 años la probabilidad de 1 en 300 y allá a los 40 años es 1 en 100. También las implicancias, como les dije, de un embarazo no deseado desde el punto de vista psicológico, familiar y desde el punto de vista personal de la mujer en un embarazo no deseado. Recordar nuevamente que es un periodo donde hay mayor aborto espontáneo. 50% de los embarazos se abortan entre los 40 y 44 años y entre 75 a 90% sobre los 45 años de edad. Y recordar también lo que hablaba el doctor Mansur, las anomalías cromosómicas en el nacimiento, que a los 40 años corresponden a un 1,5% de los nacidos vivos y 45 años corresponden a un 4,5%. En resumen, en este periodo de la mujer de la perimenopausia, los riesgos de embarazarse son múltiples, y el aborto, las anomalías genéticas, la implicancia social y psicológica de una mujer de un embarazo no deseado, patologías coexistentes propias de esta edad y, obviamente, como hemos reiterado, mayor mortalidad materna y perinatal. Por lo tanto, nosotros somos los especialistas que debemos educar a nuestros pacientes y debemos buscar de forma individual, paciente a paciente, un buen método anticonceptivo que sea eficaz y seguro en este periodo. ¿Qué cambia en este periodo? Como se ha dicho ya, la fertilidad. A partir de los 36 años, la mujer disminuye su capacidad reproductiva y va disminuyendo cada año, acercándose al periodo de la menopausia. Si usted se fija en este gráfico, pusimos como límite de 59 años. Y esto es porque existe el antecedente de un embarazo espontáneo de una mujer inglesa, de 59 años. Por lo tanto, ese es el récord Guinness que hay en este momento. Y recordar que en esta edad la mujer tiene una disminución de su fertilidad, pero todavía se puede embarazar. ¿Qué cambios tenemos en la perimenopausia que nos sirve para elegir nuestro método anticonceptivo? Recordar siempre que una de las consultas más importantes que tenemos después de los 40 años son alteraciones del patrón de sangrado. Muchas de nuestras mujeres consultan por alteración de los ciclos menstruales, fundamentalmente ciclos más cortos, también pacientes con ciclos en que la menstruación les dura más de 7 días, con periodos de menorragia, con periodos de hipermenorrea, lo cual las lleva a una anemia y muchas veces una de las causas principales de indicación de histerectomía, siendo que es un trastorno hormonal, es secundario a algo que nosotros como médicos podemos tratar y podemos evitar una histerectomía, una causa funcional. Y aquí entran los anticonceptivos orales combinados, que tienen una capacidad muy buena de controlar el sangrado y así tratar de evitar una cirugía y evitar anemias propias de esta edad. ¿Qué cambian también en la perimenopausia? Que debemos recordar que muchas mujeres en forma muy precoz comienzan a presentar síntomas derivados del hipoestrogenismo que se produce a partir de los 36 años. Obviamente mujeres jóvenes de 40, 38 años, 42 años, probablemente no nos van a manifestar en la consulta de que tienen bochorno, que tienen dolores osteoarticulares, que tienen algunos de los síntomas de sudoración nocturna, pero sí tenemos que estar atentos a otros tipos de síntomas relacionados con este periodo,
que son los cambios de humor bruscos. Tenemos pacientes que se refieren a insomnio, pacientes que refieren de falta de energía, falta de capacidad de realizar las cosas de forma diaria, y mujeres que también se quejan de disminución de la libido. Es decir, nosotros como especialistas debemos considerar estos síntomas también dentro del contexto de la indicación de un método anticonceptivo. Y aquí también tiene importancia los anticonceptivos orales combinados. En relación a cómo elegir o seleccionar el anticonceptivo, esto debe ser siempre considerado en forma individual, paciente a paciente. Considerar que en este periodo van a haber la existencia, vamos a tener pacientes con alguna comorbilidad. Tenemos que hablar con nuestra paciente y explicarle cuál es su preferencia, que nos explique ella qué es lo que ella prefiere, qué es lo que menos se le olvida a la paciente, qué le gustaría, qué es lo que más le acomoda en su vida diaria y laboral. Optar siempre por el método más eficaz y seguro y apropiado para cada mujer en forma individual. Y recordar también de que si la paciente desea un método definitivo o realmente desea un método temporal dentro de nuestras elecciones. Considerar esto porque muchas de ellas no tienen hijos a esta edad y en cualquier momento nos pueden consultar por el deseo de embarazo y debemos suspender el anticonceptivo y ojalá utilizar un método de fácil, que se revierta fácilmente la capacidad reproductiva de nuestras mujeres. Es importante también considerar que no hay ninguna anticoncepción contraindicada solamente por el factor edad, incluso los anticonceptivos orales combinados. Esto es de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Por lo tanto, si tenemos una paciente que se encuentra en el periodo de 40 o 45 años y desea un método anticonceptivo, no está contraindicado ningún método anticonceptivo, ni incluso los tratamientos orales combinados, si todo esto considerado dentro de un contexto de una mujer sana, una mujer sin factores de riesgo en relación al tratamiento hormonal. Y siempre en nuestra consulta debemos considerar los criterios de elegibilidad del método anticonceptivo. Es decir, la edad, como les dije anteriormente, cae en categoría 1 en una mujer obviamente sana, sin factores de riesgo. Y debemos hacer la anamnesia, el examen físico, los antecedentes familiares de la paciente para catalogarla en qué categoría para elegir nuestro método anticonceptivo, cuáles son los riesgos y los beneficios. Es muy importante tener en cuenta la elegibilidad del método anticonceptivo según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué los anticonceptivos orales combinados pueden ser una gran elección en este periodo, en el periodo de la transición de la menopausia? Porque son métodos anticonceptivos eficaz, desde el punto de vista de un 99% de eficacia, son anticonceptivos reversibles frente a aquellas pacientes que muchas de ellas, como decía el doctor Mansur, no tienen hijos y desean embarazarse, por lo tanto debemos revertir este efecto anticonceptivo de forma rápida y los anticonceptivos orales combinados al mes siguiente de la suspensión ya podemos tener la posibilidad de embarazo. Debemos considerar que los anticonceptivos dentro de estos cambios que sufre a esta edad las mujeres controlan adecuadamente el ciclo menstrual. También los anticonceptivos orales combinados alivian los síntomas vasomotores muy frecuentes, como les dije, en un grupo importante de mujeres en este periodo. Y debemos considerar también que los anticonceptivos orales combinados disminuyen el cáncer ovárico, el cáncer endometrial y el cáncer de colon. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta. Además, en este periodo se produce una desmineralización de los huesos, por lo tanto, debemos considerar ese factor importante en que los anticonceptivos orales combinados aportan a una disminución o de esta desmineralización ósea propia de esta edad. También en este periodo muchas mujeres refieren dismenorrea y muchas mujeres refieren de un hiperandrogenismo por este descenso del estrógeno. Por lo tanto, es una elección importante el anticonceptivo oral combinado en este periodo. En mujeres, obviamente, sin factores de riesgo, en mujeres sanas. Frente a la elección del anticonceptivo hormonal oral, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero es la dosis del estrógeno. Y ya está súper estudiado
que a mayor dosis de estrógeno tenemos mayor incidencia de tromboembolismo venoso. Por lo tanto, esta complicación que está muy presente en esta edad, debemos considerar que la dosis. Pero si tenemos una paciente que lleva alrededor de 10 años, muchos años tomando un anticonceptivo oral combinado con 30 microgramos de estradiol, y que no tiene factores de riesgo en este periodo, y que es una mujer sana, no es necesario cambiar la dosis del anticonceptivo. Pero si tenemos una paciente que en este periodo de edad ha ido apareciendo factores de riesgo, existen algunas morbilidades que haya una contraindicación relativa frente al anticonceptivo hormonal, o debemos iniciar un anticonceptivo oral combinado, debemos considerar que la dosis más adecuada es de 20 microgramos de estradiol, porque es el que tiene menos riesgo en relación al gran problema de la trombosis, del tromboembolismo venoso. Por lo tanto, también debemos tener una educación frente a esta paciente de relatarle que es normal en esta dosis de 20 microgramos, es muy habitual de considerar que existe spotting durante los primeros 3 meses. Y todo esto para evitar un abandono de un método anticonceptivo óptimo para esta edad de la perimenopausia. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta la dosis del estrógeno. También debemos considerar no solamente la dosis del estrógeno, sino el tipo de estrógeno de nuestro método anticonceptivo oral combinado. Es así que debemos recordar que el estradiol es nuestro estrógeno idéntico al estrógeno natural, que es mucho menos potente que el etinilestradiol, y por lo cual tiene una vida media más corta y una menos posibilidad de aumentar los factores del procoagulante en su paso por el hígado. Por lo tanto, debemos considerar que en la utilización en este periodo de un anticonceptivo hormonal oral, como el estradiol, el ideal para la mujer sobre los 40 años. También debemos considerar el progestágeno en el anticonceptivo oral combinado. Tenemos una diversidad increíble de progestágeno actualmente, pero debemos elegir un anticonceptivo oral que debe tener un progestágeno neutro desde el punto de vista de mama, neutro desde el punto de vista metabólico. Y entre ellos tenemos el nomegestrol y tenemos el Dianogest, que es muy útil desde el punto de vista de manejo del patrón de sangrado. El nomegestrol creo que debe ser en este momento el más utilizado dentro de los progestágenos anticonceptivos orales combinados para la mujer de 40 años o más, debido a que es una progestina pura, es una progestina muy selectiva con los receptores de progesterona y tiene una efectividad muy alta, tanto en dosis de 2,5 miligramos como de 5 miligramos, logra inhibir la ovulación y el desarrollo de los folículos, y por una vida media de 36 horas. Es decir, las mujeres en caso de olvido, usando este tipo de progestágeno en el anticonceptivo oral combinado, está muy seguro desde el punto de vista de anticoncepción. Y como les dije, el nomegestrol y tanto el Dianogest también y otros progestágenos son neutrales desde el punto de vista de proliferación en relación a la glándula mamaria, y neutrales desde el punto de vista metabólico por todas las alteraciones metabólicas que se ven en esta edad. Es muy importante recordar que no solamente un grupo de mujeres va a tener síntomas vasomotores de forma muy precoz a partir ya de los 36, 37 años, sino que también vamos a tener mayor incidencia en el periodo de placebo de los anticonceptivos orales combinados, la manifestación de estos síntomas vasomotores, tanto como de desánimo, con problemas fundamentalmente de migraña o cefalea, que también lo tenemos en nuestra edad, pero es mucho más frecuente en este periodo, en los anticonceptivos, en el periodo de los placebos. Y así se han reportado trabajos que han agregado 5 comprimidos en dosis baja
de etinilestradiol en el periodo de placebo y han logrado revertir todos estos síntomas vasomotores y específicamente en relación a la cefalea que uno ve frecuentemente en este periodo, en el periodo de los placebos. También no solamente podríamos utilizar este anticonceptivo que tenemos solamente un tipo en este momento en el mercado, podemos, si no lo contamos con ese método, con ese anticonceptivo, podemos agregar por vía transdérmica estrógenos, podemos también hacer un tratamiento de ciclo extendido que nos va a permitir que la paciente disminuya esta migraña que es muy frecuente en este periodo. Recordar siempre que los anticonceptivos orales combinados disminuye en forma significativa el cáncer ovárico y el cáncer endometrial. Incluso esta disminución se ve hasta 10 años post uso del anticonceptivo oral combinado. Recordar también en este periodo que hay una disminución importante por el hipoestrogenismo propio de esta edad y que hay muchas publicaciones en que se refiere en que aquella mujer de 40 años o más, usuaria de anticonceptivos orales combinados, reduce esta posibilidad, incluso puede haber un aumento de la densidad de la masa ósea con dosis bajas como 20 microgramos de etinilestradiol. En un metaanálisis, en varios metaanálisis se ha visto que el acetato medroxidroprogesterona no interfiere en esta disminución de la masa ósea, por lo cual la recomendación si usamos medroxidroprogesterona en este periodo no debe ser más allá de 2 años. Este es un gráfico que nos muestra lo que acabo de decir en relación a la densidad mineral ósea en este periodo, donde en rosado vemos que las usuarias de anticonceptivos orales combinados y en verde vemos aquellas mujeres que no utilizan anticonceptivos hormonales orales, donde se ve claramente una disminución importante de la masa ósea. También el gran problema de esta edad es fundamentalmente el riesgo del riesgo tromboembólico venoso, que aumentan con la edad y aumentan también 3 a 6 veces con las usuarias de anticonceptivos orales combinados. Debemos recordar que etapas fisiológicas como el embarazo o etapas fisiológicas como el puerperio es mucho mayor el riesgo de tromboembolismo y por lo cual debemos decir que el riesgo es mayor con un anticonceptivo oral combinado, pero no tan significativo como en esos periodos. Siempre considerar en el uso del anticonceptivo, vuelvo a recalcar, la cantidad de estrógeno y el tipo de estrógeno. También recordar que hay combinaciones con mayor riesgo de trombosis, como aquella combinación de etinilestradiol con gestodeno o con drosperinona, y debemos tener en cuenta que el uso de otro tipo de métodos anticonceptivos no orales, hormonales como el anillo, el parche y también inyecciones, también tienen el mismo riesgo de trombosis debido a que son el mismo componente. En relación al cáncer de mama, esto últimamente se han presentado algunos trabajos en que muestran un leve ascenso, un leve riesgo del cáncer de mama en usuarios de anticonceptivos orales combinados. Este es un riesgo relativo de 1.24, que es muy pequeño realmente, y no hay evidencia en este momento que la edad de inicio del uso de anticonceptivo oral combinado o su duración o la historia familiar o el tipo de esteroide podría aumentar este riesgo. Por lo tanto, en relación a la indicación de anticonceptivos orales combinados en la perimenopausia, tenemos que considerar e indicar lo que tengo en esta diapositiva. Nunca olvidar la insuficiencia ovárica prematura o precoz, es decir, aquella mujer que tiene un hipoestrogenismo por alguna razón antes de los 40 años y no desea embarazo, debemos indicar un anticonceptivo oral combinado, no solamente como método anticonceptivo, por la pequeña posibilidad de que pueda haber una ovulación, sino también como método de tratamiento, debido a que estas pacientes, que si ustedes no las tratan hormonalmente, van a tener un deterioro de su masa ósea, van a tener un deterioro importante desde el punto de vista cardiovascular y deben también un deterioro del síndrome, o sea, una presencia del síndrome genitourinario que
va a ser van a tener muy mala calidad de vida. Esta indicación de tratamiento hormonal, ya sea con tratamiento hormonal de algún tipo o con anticonceptivos orales combinados, por lo menos debe ser hasta los 50 años para disminuir los riesgos futuros de estas pacientes. Bueno, los anticonceptivos orales combinados están indicados en la perimenopausia, como les dije, porque las mujeres mayores fundamentalmente las mujeres mayores de 40 años, sin factores de riesgo, no hay mayor riesgo tromboembólico, y aquellas mujeres que presentan sangrado menstrual irregular pueden manejarse con el anticonceptivo oral combinado, disminuye los síntomas vasomotores y disminuye el factor de riesgo de descalcificación de los huesos. Esta diapositiva es una recomendación de hasta cuándo nosotros damos anticonceptivo a una mujer con menopausia. La recomendación actual es que aquella mujer que presentó una última menstruación antes de los 50 años, debemos por lo menos recomendar que use algún método anticonceptivo por más de 2 años, por la pequeña posibilidad de una ovulación menor del 5%. Y aquella mujer que tenga una última menstruación sobre los 50 años, debemos recomendar que debe utilizar un método anticonceptivo por lo menos 1 año más después de la menopausia. También no olvidar los anticonceptivos hormonales combinados no orales. Tenemos anillos, tenemos parches, tenemos anticonceptivos inyectables que debemos tener en cuenta de acuerdo a nuestra conversación con la paciente, de acuerdo a la individualización de su preferencia y también a los factores de riesgo. La progestina, que es un anticonceptivo que tiene indicaciones en la lactancia, en mujeres con riesgo cardiovascular, por esto que tiene mayor incidencia de trombosis, en relación a la recomendación en la perimenopausia es menor, debido a que no mejoran los síntomas climatéricos, no evita esta disminución de la ansiedad, de la masa ósea que se ve en las mujeres de 40 años o más, y tampoco tiene muy buen manejo del control del ciclo menstrual. Pero es una alternativa más y hay que considerarla. No olvidar otros métodos anticonceptivos, como la té de cobre, que a mí no me gusta en este periodo, debido fundamentalmente a que tiene mal manejo del punto de vista del ciclo menstrual. No olvidar la esterilización quirúrgica, no olvidar los métodos de barrera. Y muy importante, mantener siempre en cuenta el dispositivo intrauterino con liberación del levonorgestrel, que es una excelente alternativa para este periodo de edad y desde el punto de vista que tiene muy buen manejo del sangrado uterino anormal que se ve en algún grupo de estas mujeres y que no son dependientes de una causa orgánica. Muchas veces se está utilizando este método anticonceptivo y si aquella mujer en este periodo antes de la menopausia sufre de algún síntoma vasomotor, podemos agregar algún estrógeno e incluso se está utilizando en mujeres posmenopáusicas como protector de la hiperplasia endometrial en el tratamiento del climaterio con estrógenos orales o transdérmicos. En resumen, para recordar, en este periodo recordar siempre que las mujeres tienen abolido su capacidad reproductiva, tienen disminuido la capacidad reproductiva, pero no está abolido 100%. Por lo tanto, nosotros debemos, como especialistas, indicar un anticonceptivo eficaz y seguro. Los anticonceptivos orales combinados son el método de elección en mujeres sin factores de riesgo en este periodo. Los anticonceptivos orales combinados mejoran la sintomatología del climaterio que se ve, los sangrados irregulares propios de esta edad y evitan esta pérdida de masa ósea por este hipoestrogenismo propio de este periodo. Hay otras opciones, siempre considerar otras opciones también y individualizar la indicación del anticonceptivo en este periodo y va a depender las otras opciones del riesgo y beneficio de cada mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y muy interesante tu presentación, muy completa. Y vamos a pasar ahora a una seguidilla de preguntas
y también de felicitaciones. Vamos a ir aquí a buscar las preguntas porque quedaron algunas pendientes del tema del doctor Mansur. Mientras busco las preguntas, quiero decirle a los participantes que no es necesario que pregunten por su asistencia por acá, sino que eso va a quedar registrado desde el momento que se incorporan a la clase. Bien, algunas personas preguntan lo siguiente. Espérate, Víctor, inmediatamente. Ni un problema. Dice, si es necesario, dice, bueno, una pregunta que ya nos pusiste, pero puede ser interesante volver a reforzarlo. ¿Qué anticonceptivo combinado recomienda en este periodo? Ya, es la pregunta que yo recalqué en varias diapositivas, pero es importante que quede muy claro. El anticonceptivo hormonal oral combinado hay que elegir una dosis de estrógeno menor que la habitual, idealmente de 20 microgramos de estradiol, y ojalá utilizar el estrógeno estradiol natural, que tiene mucho menos riesgo tromboembólico en este periodo por ser menos potente, y al ser menos potente en su paso por el hígado va a tener una menos incidencia en la mayor formación de cofactores de la coagulación. Y también una progestina que sea neutra, y una progestina, como les dije, que neutra desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de mama. ¿Y qué anticonceptivo sería recomendable cuando hay una baja en la libido? Esa es la pregunta. ¿Ah? Dos soluciones al tiro, solucionar la libido y la anticoncepción. Sí, es una pregunta muy difícil, una pregunta que en este momento no hay mucha evidencia científica. Más bien uno se podría contestar según la experiencia que uno puede tener individual. En general, los anticonceptivos que se utilizan en el periodo de la perimenopausia, en una mujer que ya consultó por una disminución de la libido, en la gran mayoría de ellos mejora la libido en un porcentaje. Es controvertido en este momento indicar probablemente, por ejemplo, testosterona por vía transdérmica como coadyuvante al anticonceptivo. Yo me atrevería a decir que en general lo que uno ve en la consulta es que al indicar el anticonceptivo oral combinado en una mujer que no está utilizándolo, uno ve realmente una mejoría significativa. Probablemente a lo mejor no completa, pero va a haber un cambio importante. No sé qué opinión tienes tú, René, también que tiene. Sí, yo creo que yo siempre tengo una impresión de que en general no hay una disminución de la libido por efecto directo del anticonceptivo. Al contrario, yo creo que puede producir incluso un efecto psicológico. Si la mujer no está tomando ningún método, obviamente que está expuesta al embarazo. Y eso le puede generar una disminución psicológica de su libido. Y cuando empieza a usar un método que le da seguridad en su salud y en la prevención del embarazo, yo creo que la libido puede hasta incluso mejorar. Así es, y uno siempre tiene que, en la consulta, en la entrevista, descartar otros factores que pueden disminuir la libido. No, evidentemente sí. Muchas veces Hay que tener presente que la sexualidad en nuestro país es un tema complejo. Yo creo que eso va a ser un tema que dejaremos para otro curso en este periodo del climaterio, pero todavía la sexualidad es compleja por varios factores. Todavía el machismo está presente, las comodidades domésticas a veces en el periodo de la mujer de 48, 50 años son difíciles porque los hijos están alrededor de los 20, 25 años y no es muy cómodo si las viviendas que no son tan amplias en Chile en un gran porcentaje no permiten tener una sexualidad cómoda. Y eso influye fundamentalmente en la mujer, en su líbido. Así es. Otra pregunta dice, ¿hasta qué edad sugiere dar anticonceptivo? ¿Y se puede dar como transición inmediata a una terapia de reemplazo hormonal? Sí. Bueno, ahí en la última diapositiva expliqué esa pregunta, en que la recomendación actual es que si tenemos una menopausia antes de los 50 años, se recomienda por uso
indicación de un método anticonceptivo por 2 años más. Aquella mujer que tiene 50 o más años y del punto de vista de menopausia se recomienda 1 año más de método anticonceptivo. Se recomienda también de que si uno está está utilizando algún método anticonceptivo oral combinado, se puede después de los 52, 51 años pasar inmediatamente a un tratamiento hormonal de la menopausia. Listo. Gracias por la invitación al curso, completo y muy bueno. Excelentes expositores. Bien. Entonces, ahora viene una pregunta. Disculpe, ¿podemos dar valerato de estradiol 2 miligramos más Dienogés de 3 miligramos? Sí. Bueno, esta combinación ya no está presente en Chile, y me imagino que a nivel mundial tampoco. Y existía un inyectable que era muy bueno, pero en este momento no lo tenemos desde el punto de vista comercial, si se podría indicar. Y en la insuficiencia ovárica prematura, ¿es mejor dar anticonceptivo o terapia de reemplazo hormonal? Va a depender de lo que desee la paciente. Es decir, aquella mujer que no desea embarazarse, por esta pequeña posibilidad de que estas pacientes de forma muy fortuita o muy baja de ovular, debe tratarse con tratamiento oral combinado. Si aquella mujer que no tiene claro su fertilidad o no desea un método anticonceptivo, debe tratarse con tratamiento de reemplazo, con un tratamiento de terapia hormonal de la menopausia, hasta los 50 años. ¿Cuánto tiempo antes se recomienda cuánto tiempo antes de suspender la... Perdón, no, dice, ¿cuánto antes suspender la anticoncepción hormonal previo a evaluar FSH y estrógeno? En general son 30 días después de la suspensión del tratamiento hormonal. Uno podría pedir un FSH y ver realmente si se encuentra en el periodo de la menopausia. Y una paciente de 46, 47 años, usuaria de implante, solicita recambio de su implante. ¿Qué se le debiera realizar? ¿La extracción definitiva o recambio del implante? Bueno, como les dije, va a depender mucho de la preferencia también de la paciente. Los implantes en general, la indicación son 3 años. Yo si en este ejemplo de esta paciente tiene el problema del patrón del ciclo menstrual o alteración del ciclo menstrual, o si tiene algún síntoma vasomotor, o existen factores de riesgo familiar de osteoporosis, yo la educaría y le trataría de sugerir el uso de anticonceptivo hormonal oral combinado. Pero si la paciente se encuentra contenta con el implante, no existen factores de riesgo de osteoporosis, no existen síntomas vasomotores, se podría utilizar nuevamente el implante hasta por lo menos los 50 años de edad. ¿Y cuál es la mejor opción en una mujer fumadora sobre 40 años? La mejor opción, bueno, sabemos que la gran fumadora habría una contraindicación del uso anticonceptivo hormonal oral. En relación a una fumadora no tan frecuente, con una contraindicación relativa. Y obviamente si la paciente en conversación, en decisión conjunta informada, y como les dije, no hay factores de riesgo, una mujer sana, y que el único factor es el cigarro y es un número determinado menor de tabaco diario, uno podría indicar anticonceptivos hormonales orales, y la mejor opción sería usar un anticonceptivo con estradiol. Aquí tenemos también una muy importante felicitaciones, Víctor, de la doctora Alejandra Elizalde, presidente de ALEC, que dice felicitaciones al doctor Víctor, clarísima su disertación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, ¿sabes qué?
tengo anotado 100 preguntas, Víctor. Vaya. Entonces, desafortunadamente por tiempo, obviamente no las podemos contestar todas. Yo solamente quiero hacer una pregunta, porque hemos escuchado conferencias en el último tiempo y de usar progestina sola, sobre todo en la mujer mayor, Sí. para evitar el riesgo de enfermedades tromboembólicas con el estrógeno. ¿Cuál sería tu opinión en eso? Bueno, como lo dije, la Organización Mundial de la Salud no contraindica ningún método anticonceptivo, incluso los anticonceptivos orales combinados, por solo el factor de edad. O sea, yo podría indicar a una mujer sana, sin factores de riesgo, el uso de anticonceptivo oral combinado. Del punto de vista de progestina sola como método anticonceptivo, es una muy buena opción. Muchas mujeres lo prefieren desde el punto de vista de comodidad, de depósito, cada 3 meses, o oral también. Y creo que, desde el punto de vista mío, de experiencia, creo que el gran problema de las progestinas es la mala regulación de las alteraciones del ciclo menstrual, que podríamos presentarse desde el inicio del uso como en el tiempo. Creo que una opción importante, que estoy totalmente de acuerdo con las charlas que se han dado, pero lo que no implica que podamos usar tratamiento oral combinado por edad, por el riesgo tromboembólico. Estamos hablando de mujeres sanas, sin factores de riesgo. Gracias. Aquí viene otro mensaje que en realidad es para todos. Dice: muchas gracias a todos los expositores durante estas 6 jornadas. Como matrona siento que debemos siempre actualizarnos en todo aspecto para poder entregar una atención argumentada a nuestras usuarias. Escribe Belén Espinosa. Muchas gracias, Belén, por ese comentario. Realmente nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades y bueno, y esperamos contar a futuro también con la presencia de ustedes. Voy a pedir la última pregunta, Víctor, que dice: en mujeres perimenopausia, el Mirena, ¿se puede usar por tiempo más prolongado o hay que reemplazarlo a los 5 años? Bueno, últimamente los fabricantes del Mirena tienen una indicación de una duración de 7 años. Es lo último que se ha estado indicando por el laboratorio Bayer. En un principio lo utilizamos por 5 años. Actualmente la indicación son 7 años y se puede utilizar tanto antes de los 40 años como después de los 40 años, incluso después de los 50 años, por el mismo periodo de 5 o 7 años. Yo, en general, lo que hago es que si lo estoy usando en una mujer antes de los 40 o en el periodo de la perimenopausia, y estoy en un periodo de 5 o 6 años de usuaria de este dispositivo de liberación de levonorgestrel, la educo desde el punto de vista de patrón de sangrado. Le refiero, mire, si tú entre los 5 y los 7 años tu patrón de sangrado cambia, debes consultarme y ya es una indicación de cambio de dispositivo. Por ejemplo, si una paciente está en amenorrea y alrededor de los 6 años de utilización del Mirena comienza a tener un poco de spotting, de goteo, es indicación de cambio. Lo mismo en aquella mujer que de las pocas que quedan con ciclos menstruales escasos, ya sea esporádico como mensual, y su patrón comienza a cambiar a ser de mayor duración, de mayor cuantía o más frecuente, y están en un periodo más de 5 años, entre 5 y 7 años, también es una indicación de cambio de este dispositivo. Bueno, Víctor, para mí ha sido un agrado haber contado contigo en este curso y te agradezco mucho tu participación, y ahora te dejamos ya libre y muy agradecido. Y por tu intermedio agradezco a la Sociedad Chilena de Climaterio que nos patrocinó esta actividad, sociedad dirigida por la doctora Margot Acuña, que tiene un excelente directorio, y también nosotros esperamos seguir apoyando a esta sociedad que ha dado mucho prestigio a Chile.
Así que, Víctor, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo aprovecho estos últimos minutos para reiterar los agradecimientos al Laboratorio Exceltis por esta excelente plataforma que nos ha permitido llegar a todos ustedes de manera muy clara, muy nítida, prácticamente no hemos tenido ninguna falla en la parte logística con esta plataforma, y yo agradezco a la persona de don Guillermo Mora, gerente de marketing del Laboratorio Exceltis, a la señora Erika y señora Bárbara, que son gerentes de productos y de línea, y en un saludo también muy especial a mi amigo, don Eduardo Vergara, con quien partimos hace unos meses atrás con esta inquietud. Yo se la fui planteando y pudimos llegar a un buen puerto. A todos, muchas gracias. A Alex, a la Facultad de Medicina, en la persona del doctor Ignacio de la Torre, y a cada uno de ustedes que participaron en este curso entusiastamente. Hoy día, ya siendo la sexta jornada, bordeamos los 1000 asistentes. Tenemos una lista de como de 106 preguntas que desgraciadamente por razones de tiempo no podemos contestar, pero eso nos deja abierto el compromiso de generar probablemente, y ojalá pronto lo tendremos que analizar, un segundo curso. Yo creo que es la forma en que todos nos tenemos que apoyar en el conocimiento, en la sabiduría, en la experiencia, para poder entregar esta información a nuestras usuarias, a las mujeres que nos consultan, de manera muy responsable y con una única meta, que es el bienestar de ellas. Les agradezco mucho, me despido de ustedes, un abrazo grande, estén atentos a las informaciones. Uno, las asistencias están registradas al momento que ustedes ingresaron a las charlas. Dos, este viernes, y yo creo que a más tardar el martes, ustedes van a recibir información sobre la prueba. La prueba, las preguntas están basadas en las charlas, específicamente, por lo tanto no debieran tener ninguna dificultad para contestarla. Vamos a dar una segunda oportunidad en las pruebas si alguno de ustedes no hubiese alcanzado la nota suficiente. Por lo tanto, nuestro ánimo es que ojalá todos obtengan su certificación, y desde ese punto van a contar con nuestra colaboración también. Así que muy buenas noches, gracias a todos, gracias Exceltis, gracias Facultad de Medicina, Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Sociedad Chilena del Climaterio, doctora Margot Acuña, su presidente, y muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, cuya presidenta es la doctora Alejandra Elizalde, y el vicepresidente electo para el próximo periodo es nuestro disertante de hoy, doctor Alejandro Mansú. Para todos un abrazo y muy buenas noches. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.